vamos a compartir la historia de un verdadero bebé milagro porque contra todo pronóstico médico logró sobrevivir a una rara enfermedad congénita y fue sometido recientemente a una peligrosa operación. El bebé se llama Bentley Yoder, tiene 7 meses y nació con el cerebro afuera del cráneo. Desde que nació el pronóstico médico de Bentley era muy pesimista, pero este pequeño luchó y hoy a 7 meses de llegar al mundo con el cerebro fuera del cráneo, sigue asombrando a todos en un arriesgado tratamiento que mantiene la esperanza de que tenga una larga vida. Sierra y Dustin Yoder, una pareja de 25 años de Ohio, recibieron la mala noticia cuando el embarazo llevaba 7 meses. Su segundo hijo sufría encefalocele, una rara enfermedad congénita en la que el cráneo no se desarrolla adecuadamente. Solo teníamos la esperanza de conocerlo y verlo respirar por unos minutos, relató la madre al Washington Post. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, Bentley nació con gran parte de la masa encefálica fuera de su lugar, tanta que no era posible removerla como sucede en otros casos menos graves, pero el bebé siguió luchando. Ahora Bentley sobrevive y enfrenta un tratamiento sumamente complicado, pero que le da esperanzas a sus padres. Los médicos diseñaron y practicaron en un simulador una intervención quirúrgica para hacer más grande la cabeza y lograr que el cerebro pueda acomodarse en ella para luego tapar el orificio con tejido. La cirugía se realizó a fines de mayo con resultados exitosos. Casi un mes después, los padres siguen asombrados por la evolución de su hijo. Aunque no saben qué consecuencias tendrá en su desarrollo físico y cognitivo, están seguros de que tendrá una vida gratificante y lo acompañarán con mucho amor, paso a paso.